Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio del equipo de Cultura Ciudadana que hace parte de Fomento Cultural, el cual nominamos Polifonías de Género. Bien llegados a este espacio quienes sean los nuevos que nos acompañen en todo lo que movemos en Fomento con respecto al género. Hoy estamos con una tertulia muy especial y una invitada bastante especial que sé que les va a encantar. Yo soy Lady Lorena Arango Pérez, soy la profesora de literatura de Fomento Cultural, también hago parte del equipo de Cultura Ciudadana y de la mesa violeta de este espacio. Tenemos hoy, antes de presentarles un poco sobre la temática, les voy a presentar a nuestra invitada, Valerie. Valerie Parra Ramírez nos está acompañando hoy en este nuevo espacio con una voz bastante transgresora, bastante viva, bastante empoderada y que ella es una de las embajadoras de género que está dignificando fuertemente el trabajo, todo el quehacer y el trabajo de las chicas que ejercen el trabajo sexual, y quisiera presentárselas un poco antes de hacerles la introducción en la temática y el tópico tan, digamos, incendiario que nos aguarda el día de hoy. Hola Valerie, bienvenida a este espacio. Hola, hola, muchas gracias por este espacio, súper agradecida por la invitación. Mi nombre es Valerie Parra Ramírez, soy activista del trabajo sexual y del VIH en la ciudad de Medellín, soy puta en ejercicio y lidero la corporación que se llama Petra, Personas en Tránsito, y el sindicato que se llama Sintrasetsa. Estudiante de enfermería, líder social y ya muchas cositas que hago aquí en la ciudad, y en el transcurso de este espacio vamos contando. Gracias Valerie nuevamente por aceptando la invitación en este espacio. Es un conversatorio que nominamos Imputadas, Putas y Libertas. Ellas mismas se toman la palabra, ya no desean ser como las vistas como víctimas y marginadas, que desean que alguien más las socorra, alguien más las ayude, alguien más vaya en su rescate, sino que empoderan precisamente desde la literatura moderna una figura que se llama la antihéroe, que es la persona que sabe navegar en sus virtudes y en sus densidades y se salva a sí misma, o es capaz de tribular su propia historia y entre las vicisitudes que surge de la vida es capaz de salir adelante sin que esté pendiente de una voz, un ser externo que vaya allí y lo socorra. En este espacio entonces vamos a hablar de un tema crucial y muy controvertido, el trabajo sexual, específicamente la necesidad de dignificar esta labor y defender los derechos de quienes lo ejercen. A través de este enfoque vamos a tener sobre todo mucha empatía, mucho respeto y mucha comprensión sobre los desafíos alrededor de los estigmas, de los prejuicios y de todo este discurso que está tan mal contado, porque siempre es alguien externo, alguien que no está en este contexto, alguien ajeno al gremio y que esté opinando, que esté encasillando y en que esté, por supuesto, generando un montón de imaginarios sobre este quehacer. Y siempre eso ha repercutido en que históricamente estas voces de las chicas que ejercen allí sean acalladas. Bienvenida entonces nuevamente Valerie. Te comento que quisiéramos empezar específicamente por algo crucial. ¿Nos puedes contar un poco sobre los principales estereotipos y los prejuicios asociados al trabajo sexual? Claro que sí. Prejuicios, estereotipos, en el territorio colombiano y en el mundo hay muchos para esta labor tan ambigua que es el trabajo sexual, que también es reconocida como prostitución desde la antigüedad. Y la gente sigue repitiendo, sigue llevando a la actualidad estos prejuicios y estos estereotipos, como que somos chicas malas. En mis talleres que doy con Putamente Poderosas, que tenemos talleres para derribar los estigmas que tienen en contra de las trabajadoras sexuales, siempre llevamos la palabra en la mesa a conocer la realidad desde quien la habita y quien la vive, porque pues ya no es tiempo, ya no estamos en tiempo de que nos sigan diciendo que somos las quitamaridos, que somos las chicas fáciles o la de las vidas fáciles, o que somos peligrosas. Entonces como que también la gente se permita conocer qué hay detrás de las humanidades de quienes ejercemos el trabajo sexual, que somos madres, estudiantes, esposas, novias, mujeres muy empoderadas que decidieron qué hacer con su cuerpo de forma voluntaria, y todas las que estamos detrás de este ejercicio somos personas adultas. Entonces, estereotipos y prejuicios hay muchos, pero estamos tratando de transformarlos por medio de la pedagogía, por medio de talleres, porque le apostamos a la
educación, para que la gente suelte estos estigmas que ni siquiera son de ellos, son de la sociedad, ni siquiera repiten porque lo escuchan, no porque tengan una fuente verídica o porque ellos mismos lo hayan constatado, sino porque se suman al refrán que dicen para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Entonces como que también por medio de estos talleres y estos espacios de sensibilización le sumamos a que la gente conozca la verdadera realidad de que yo, Valery Parra, que soy puta o trabajadora sexual, no soy mala, no le hago daño a nadie, trabajo independiente, desde mi espacio, desde mi propia voluntad. Entonces como que, y yo no estoy, y lo digo en modo de chiste, como lo digo en mis talleres, de casa en casa golpeando como que, hola, vengo por tu marido. No, entonces que se cambie como ese prejuicio que tenemos en la sociedad. Gracias, Valery. Muy pertinentes estas aclaraciones y bien llegadísimas. Estos estigmas precisamente recaen en, digamos, pensamientos milenarios muy, muy arcaicos, en donde se están arraigando en moralidades que ya son disonantes con la actualidad, en bases religiosas que también han expirado y han caducado hace mucho y en nociones culturales que ya creo que tenemos y están invitadas a ser vueltas a evaluar. En la antigua Roma se me olvidó mencionar un estigma fundamental, el de las enfermedades de transmisión sexual, porque siempre nos han catalogadas como enfermas, como las que tenemos la culpa de las ITS y las ETS, pero no. Desde acá, desde el sindicato Sintrasetsa y desde muchas organizaciones sociales aquí en la ciudad de Medellín, las trabajadoras sexuales se hacen exámenes médicos cada 3 meses, lo que no hace una persona del común o una persona heterosexual, porque también ahí está el agravante, ser puta y ser transgénero. Entonces doblemente culpa, doblemente estigma, doblemente violencia y siempre nos señalan de que somos las culpables de estas enfermedades cuando no es así. Hay muchas que ni viven con el diagnóstico, pero pueden convivir, que es otra situación diferente. Muchas gracias. Bueno, volvamos entonces un poco como a esas raíces que de pronto están mandadas a evaluar un poco para traerlo ya al presente y que Valery nos alimenta esto. Tenemos que en unas sociedades estaban ya regulados el trabajo sexual, la romana y la griega, pero no significaba que le dan una dignidad de ciudadano como tal. Volvía a entrar en una categoría como de subciudadano que hacía parte de las mujeres y los esclavos. Entonces imagínense en esa categoría de alguien menos que aporte, que no es considerado como tal en esa virtud, sino que se le viciaba. Entonces, desde allí se empezaron a llenar de patrones y de situaciones que van discriminando, arraigando, segregando a esta población que ahora nos está pasando la cuenta un poco, alineándola mucho más y dejando por fuera ese discurso que se trató de mover desde esa antigüedad y es esos derechos mínimos que requiere una persona o ese tratamiento mínimo para tener esa calidad en su labor. Quisiera entonces que nos hablaras a partir de eso, en los desafíos que tenemos, pero ya en el ahora, en la actualidad y también de pronto empatarlo con el atenuante de los desafíos que tiene ser trabajadora sexual en condición de transgénero, porque son situaciones bastante diferentes que se van a atenuar un poco en el segundo caso. Desafíos en la actualidad tenemos en estos momentos que se está alzando un discurso de odio, un discurso doble moralista en la sociedad de estas abolicionistas que le llaman, que están en contra del ejercicio del trabajo sexual. Yo estoy en cierta parte a favor de ciertas condiciones del abolicionismo, pero este grupo de abolicionistas se centró en un objetivo muy indebido, digo yo, porque perdieron su norte, porque si están en contra de los delitos sexuales no deberían atacar a las humanidades que ejercemos el trabajo sexual. Entonces desde ahí digo que es doble moralista y antiderechos, porque si nosotras las trabajadoras sexuales o las putas de Medellín, hablo del territorio, no nos declaramos o autorreconocemos como víctimas o sobrevivientes, no tenemos derecho a las ayudas que estas abolicionistas nos ofrecen. Entonces como que es un discurso doble moralista condicionado, porque a lo que yo digo, sí, trabajo sexual, forma independiente, personas adultas de forma voluntaria. Delitos sexuales es cuando te obligan, te violentan, agreden o te secuestran para delitos sexuales. Y está también lo de ESNA, que es explotación sexual y comercial de niños y niñas y adolescentes, que nosotras las putas, nosotras las trabajadoras sexuales estamos en contra. Nosotras las trabajadoras sexuales también tenemos familia, también tenemos hijos. Entonces, ¿por qué nos
nos involucran en este ejercicio de delitos sexuales que no tiene nada que ver, que porque por la falta de regulación a lo que le estamos apostando, estos actores nos convierten en los blancos precisos para poder ejercer estos delitos. Entonces nos estamos enfrentando a este discurso de odio doble moralista y acomodado, y desde el privilegio, porque es tan fácil ir a un escritorio a buscar en internet qué es prostitución, qué es trabajo sexual, pero no le dan la palabra a quien lo vive y quien lo habita, que son cosas totalmente diferentes. Habemos personas que lo ejercemos de forma voluntaria y lo queremos seguir ejerciendo, y lo que exigimos son garantías laborales, porque nos relacionamos mucho al trabajo informal, que cumplimos con los 3 indicadores fundamentales, que es un horario, pago por un servicio y hay subordinación. Entonces desde ahí nos pegamos de que la prostitución se tiene que transformar a delitos sexuales para poder tener dignificación de esta labor. Entonces estamos combatiendo a lo que le llamamos discursos de odio y el abolicionismo, que perdió el horizonte para cumplir su objetivo fundamental. Hay una fricción y una tensión muy fuerte y muy clara aquí. Ese conflicto mayor es en qué momento esto se volvió un delito. Estaba precisamente anclado en una constitución que ya no aplica, donde nos definíamos como un Estado católico. Entonces estábamos anclados precisamente a esa situación, donde ya cuando se migró a un Estado laico, donde hay ese libre pensar, ¿por qué no volvemos a replantear eso? Porque sexualizar debe competirle al otro, al que está al lado. Tu sexualidad, siempre y cuando, nuevamente recalquemos lo que dice Valerie, sea consensuada, siempre y cuando sea a partir de un encuentro entre mayores de edad, ¿por qué le debe importar y por qué debe catalogarse como un crimen, un delito sexual? Entonces está también esa suerte de desarraigo que las aleja de sus derechos, porque les condiciona. Es que usted está haciendo algo delictivo, entonces no puedes solicitar, por ejemplo, que te procesen una violación, porque claro, te procesan al violador o intentan procesarlo, pero también a ti. Los dos están al margen de la ley. Entonces, ¿qué hace una persona que en estado de trabajo sexual sea vulnerada sexualmente? Calla, no hace el reporte, porque claro, sabe que la van a atacar, que no le van a tener en cuenta su denuncia, y que va entonces aquí, en lugar de condicionarle todas las garantías para restablecer sus derechos, la van a hundir todavía más. A lo que tú dices es que en la actualidad estamos compitiendo. Los hombres siempre tienen que demostrar cuán hombres son. Entre más machos, mejor. Pero a nosotras, las mujeres, en toda la diversidad, nos toca que competir por demostrar si somos buenas o malas, para poder acceder al beneficio, al acompañamiento y a la credibilidad de lo que nos pasa, porque a lo que tú llamas también una violación, si es una chica de buena familia, bien vestida, bien hablada, bien portada, la violaron, ay pobrecita, acompañémosla, pero si es una niña que está de rumba, consume drogas o ejerce el trabajo sexual, es una chica mala, entonces la violaron porque es una puta. Entonces estamos compitiendo al prejuicio, porque la palabra puta es un prejuicio que cargamos todas las mujeres, todo el feminismo, para poder aclarar el comportamiento de las mujeres. Entonces estamos enfrentando con este discurso doble moralista y penalista, porque nos condena a las mujeres por nuestro comportamiento. O sea, tenemos que portarnos bien para poder acceder a algún beneficio o que nos crean de alguna violencia, porque si estamos mal portadas, entonces nos merecemos. ¿Por qué? Por putas. Entonces como que el estigma que estamos luchando, el prejuicio de la palabra puta, es en general para todas y va con esa doble moral del comportamiento de las mujeres. Entonces como que también derribar ese estigma que las mismas mujeres desde su privilegio y desde el abolicionismo están replicando, porque el derecho de la salud sexual y reproductiva y de usar su cuerpo y disfrutar de su sexualidad lo elige cada quien. Independientemente, cada quien decide qué prácticas sexuales hacerlas. Entonces, si yo no lo hago lo mismo que una persona privilegiada blanca que está dentro del el grupo de las abolicionistas, entonces ya estoy en contra de ellas. Entonces como que también por eso siempre nos enmarcamos en doble moralismo, porque todo mundo disfruta de su sexualidad, pero también nos volvemos como juzgantes porque la otra lo hace libremente, porque la otra lo hace públicamente y yo no puedo, yo no debo. Entonces a eso nos enfrentamos también en la actualidad.
Muy bien, volviendo un poco también para redondear la idea de desafíos específicos en la comunidad trans. Quiero retomar aquí desde mi discurso de literatura, hay un cuento que se llama Mariposas sin alas de Collazos, les invito para que lo consulten. Es sobre una chica trans que en su condición de trabajadora sexual fue violentada, la matan y empieza a haber como una investigación alrededor de esto totalmente ineficiente. Totalmente, pues como que primero pasaba como un chisme entre las mismas colegas y así, y la ineptitud precisamente de las personas que debieron garantizarle algún conducto regular eficiente, porque bueno, reversarle su vida no va a ser posible, ¿cierto? Pero sí generar como la insistencia, esto no debe pasar. Pasa sin nada, es una muerte que como que se separa ese discurso en que decían Yuta, se me pasa el nombre, ella llega, Butler, se me pasa el nombre en este momento, en que hablaba en un ensayo Vidas vivibles, muertes moribles, en donde decía, hay unas muertes que lloramos más en la sociedad y en otras nos pasan realmente sin novedad, y como en el discurso de estas chicas trans es encasilladas en estas muertes que solo se quedan en el chisme, pero ni siquiera abren un archivo, el archivo se queda totalmente congelado y no hay más allí. ¿Qué agravantes de ese tipo te ha tocado también como de pronto no está tan manejar? lejos de la realidad ese cuento, porque en estos momentos hicimos un plantón hace 20 días en la Fiscalía exigiendo nos den información de los 3 últimos transfeminicidios que ocurrieron en una sola semana, y nunca les importa, no investigan, no les importa, siempre como que, ella se lo buscó, quién sabe qué estaba haciendo, mínimo estaba robando, es que ellas consumen, siempre son esos prejuicios cuando asesinan a una chica trans. Entonces estamos exigiendo que la Fiscalía se comprometa, estamos exigiendo al fiscal Barbosa que firme ese acuerdo que tiene ahí sobre el escritorio para las investigaciones con enfoque diferencial, porque no lo ha querido firmar. Entonces desde el sindicato vamos a empezar a hacer un plantón cada mes para seguir incomodando, para seguir exigiendo y obligándole la garantía de derechos humanos a las trabajadoras sexuales y a las trabajadoras sexuales trans o travestis de la ciudad, porque ahí está el agravante, porque aquí en la ciudad con ser puta y con ser trans, ahí es doblemente criminalizada y violentada, y a eso es lo que nos estamos enfrentando también, a que nos protejan nuestras vidas, a que nos respeten nuestra identidad y nos respeten nuestro tránsito dentro de la feminidad, porque también es un agravante muy grande aquí en la ciudad de que siguen violentando las vidas trans, de que se está alzando ese discurso de odio en plenas elecciones, que los políticos están en contra de la ideología de género, en contra de esa campaña que le llaman que vamos a convertir a los niños y les vamos a obligar a transitar, y esto lo hacen desde el desconocimiento y con ideas poco congruentes, porque el movimiento trans o la población trans en la ciudad de Medellín y Antioquia, que incluye hombres trans, mujeres trans y personas no binarias, no somos violadoras, no somos violentas con los niños. Yo soy mamá, tengo amigas trans que también son mamás, tengo amigos trans que también son papás. Entonces como que no replique más este discurso de odio, porque nosotras también tenemos nuestra familia, respetamos a los niños, nosotras también tenemos formación en valores humanos. Entonces aquí le exigimos también al Estado de que proteja las vidas e investigue estos asesinatos, porque siempre se quedan en el anonimato o sueltan al delincuente diciendo que fue un delito, un crimen pasional, porque con las últimas 3 muertes, la una que era crimen pasional porque la mató el novio, la otra crimen pasional porque era un cliente frecuente, y la otra no han dado todavía esclarecimientos a los hechos. Entonces como que ahí también hay un agravante, porque ni después de muerta las personas trans son respetadas. Siempre buscando como algunos atenuantes para que sea un poco como camuflado realmente el hecho. Alguien murió de forma violenta en situaciones que no debieron ser así, pero lo buscan como esos pequeños yaques, no, pero además que es por esto y así, y no debería ser así, debería tomarse, es precisamente crimen tal cual, homicidio, feminicidio. Bueno, me gustaría que nos contaras también un poco de los pasos concretos que pueden darse en la sociedad para garantizar los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales. Nos hablabas ahorita inicialmente sobre legalizar, no ver como con esa situación que están por fuera de la ley, que cometen algo delictivo. Siento que por allí también va la capacitación laboral que deberían tener, ¿cierto? Porque algunas llegan
digamos, con un total desconocimiento a este ejercicio y deberían encontrar, al igual que en un Profamilia les dicen, para activar tu vida sexual tienes que seguir esta ruta, pues también en el ejercicio sexual deberían tener esas garantías. Alternativas laborales para las que no deseen seguir o realmente están encaminándose allí por una necesidad básica, porque pensamos que, bueno, es porque quieren ganar dinero fácil. Qué cosa tan errónea, qué cosa como tan cobarde de hecho decirle, porque no lo está tomando desde el desconocimiento total. Una lo hacen incluso en situaciones muy precarias donde se da a entender que es para cubrir gastos básicos, ni siquiera para darse pues una vida como extrafalaria o algo así. El asesoramiento emocional creo que también es un aspecto que debería empezarse a manejar como un garante, a que deberían empezar a hacerles un acompañamiento y en otros muchos desafíos que de pronto nos puedes contar en concretamente qué garantías y qué derechos podría empezarse a plantear como en un tipo de manifiesto, si es posible llamarlo así. Yo digo que el principal desafío es partiendo de la regularización del trabajo sexual. Ya es momento de que lo reconozcan como un ejercicio laboral para que podamos tener garantías quienes queremos seguir ejerciendo de forma voluntaria. Y de ahí que esta regularización, que el proyecto de ley que se está construyendo con el Congreso de la República, porque lo estamos haciendo las putas, porque ellos nos dieron la oportunidad de escucharnos, de aportar a este proyecto de ley que se va a presentar ahorita el 19 de septiembre, para dar en debate la regularización del trabajo sexual en Colombia, que esta sea una puerta de entrada para una política pública del trabajo sexual, que allí esté primero perdurando o primero liderando derechos humanos. Todo tiene que ir enfocado a derechos humanos, porque somos personas sujetas a una constitución política y también merecemos que se nos respete nuestro componente de vida digna y derechos humanos, y que esta regularización vaya de un trabajo mancomunado con todas las entidades de salud, ARL, empresas laborales, porque hay muchas discriminaciones en todos estos sectores. En todos estos sectores siempre está el estigma, por lo menos cuando una trabajadora sexual abiertamente y pública va a una cita médica, empiezan los estigmas y la vulneración de derechos por parte del personal médico. El médico la trata mal, no le da el servicio que se merece, o siempre está la frase, salte de eso, porque si te quejas tanto, salte de eso. Uno no está buscando que le digan que se salga de ello, simplemente está exigiendo una atención en salud que la puede tener cualquier colombiano. Muchas pagamos una EPS, muchas tenemos un CISBEN, pero a la gran mayoría nos trata muy deplorable en el sistema de salud. Entonces esto nos lleva a atenciones de salud clandestinas, esto nos lleva a poder violentar con autorización, a como yo le llamo también, crónicas de una muerte anunciada, porque sabemos que no es un profesional, que no es una médica, pero que aún así necesitamos esa atención y que puede perjudicar nuestra salud o nuestra vida. Entonces, apostándole a la regularización y a una política pública, podemos salvaguardar derechos humanos y podernos encaminar a muchos derechos que necesitamos, que son vulnerados en la actualidad. Gracias. Yo quisiera que desplegaras un poquito más esta información sobre las alternativas laborales, porque sé que en tu caminar ya pasaste por allí. Ella tiene un perfil que acá nos redujo bastante, pero tiene 7 estudios técnicos, un montón de diplomados, como 36, algo así, ahorita nos aclarará, 36 diplomados, 5 de ellas específicamente en enfermedades de transmisión sexual, SIDA, y todo ese perfilamiento. Está estudiando en este momento enfermería, cuando lo que encuentra es que un determinismo social, que piensan que las personas trans entonces en su momento, o en las personas de trabajadoras sexuales, tienen esta alternativa o en esta, que no sé si de pronto conocen y lo recomendamos también, un documental muy interesante que se llama Putas y Peluqueras, donde les decía a usted este o este, no hay más, ejerza una o lo otro. Realmente esa es la única alternativa en también situaciones de migración, esta o esta, situaciones muy deplorables como la que la sociedad no quiere, se lo desecha a tales personas y vuelve nuevamente esa segregación que también empieza desde las oportunidades laborales precarias. Bueno, pues sí, Valery Parra tiene 7 carreras técnicas, 36 diplomados certificados, estoy esperando la certificación de 2 más. En el 2020 presenté 32 entrevistas en la ciudad de Medellín y fue bastante violento, porque cuando todo muy bien, conocimiento, pruebas psicotécnicas, todo excelente, cuando empezaba yo a hablar de mi vida personal y a pasar mis documentos de identificación,
se daban cuenta que era una persona trans. Y desde ahí venía el prejuicio. Ah, pero es que, no, la llamamos la próxima semana, no nos llame, nosotros la llamamos. Yo ya sabía que nunca me iban a llamar. Una vez en la última empresa, y la voy a mencionar porque no me da miedo decirlo, en Soler, una empresa cosmética de bronceado aquí en la ciudad de Medellín, porque soy cosmetóloga esteticista con especialización en cosmiatría, y fui a presentar una entrevista allá y la psicóloga me empezó a hablar de Dios. Me empezó a hablar de los pecados, me empezó a decir que cómo tenía que estar vestida si no estuviera en la empresa, me empezó a decir que ellas tenían que conocer a mi pareja para identificar quién me traía al trabajo, quién me venía a recoger. Para mí no me sentí violentada, para mí fue un chiste, porque siempre también nos violentan con lo católico, con Dios, con la religión. Entonces yo le dije, ay, sí, yo entiendo súper bien lo que tú me quieres decir. En la iglesia donde yo me estoy formando y donde yo voy, asisto, y tengo dos niveles de discipulado, que es la iglesia metodista aquí en Medellín. Allá nos enseñan en valores, en respeto. Yo soy la mujer representante de Antioquia para el grupo de mujeres de nuestra iglesia, y con mi pareja somos los representantes de las parejas de la iglesia y hacemos acompañamiento cada 8 días. Entonces yo entiendo todo lo que y la dejé callada porque ella siempre quería violentarme con su religión y con su creencia, pero no se dio cuenta de que yo, aun siendo una mujer trans, tengo derecho a una fe, a una creencia religiosa, y yo asisto también a una iglesia. Entonces, como por ese lado no me pudo violentar, pero en fin, nunca me llamaron. Entonces desde ahí yo decido como que no me voy a desgastar. Lloré demasiado. Cada vez que llegaba a una entrevista lloraba, porque sé que soy muy inteligente, sé que tengo mucha capacidad, sé que soy una mujer muy capaz y valiente, y me iba a llorar hasta que un día yo dije, no me merecen. Son ellos los que se perdieron de este potencial y esta calidad de ser humano. Desde aquí voy a empezar a ser independiente. Súper difícil ser independiente en Colombia, pero muchas veces nos toca y nos empoderamos de ello. Y sí, me tocó llegar a ejercer el trabajo sexual, pero desde ahí me di cuenta que no quiero, y vamos a evitar que desde el sindicato las mujeres sigan diciendo que me tocó ejercer. No. Desde el sindicato Sintrasexa queremos que quien ejerza el trabajo sexual en la ciudad de Medellín, en el departamento y posteriormente nos vamos a expandir a todo el territorio colombiano, y que todas digan que el trabajo sexual sea una elección, más no la única opción. Que quien ejerza el trabajo sexual también tenga la libre elección de trabajar en panadería, de trabajar en peluquería, en lo que quiera. Y si quiere hacerlo a la par los dos, ejercer el trabajo sexual y tener otra labor, que se haga dignamente y que se le respete esa decisión. Entonces como que también estamos acompañando desde el sindicato, me estoy empoderando a raíz de toda la vulneración de derecho y violencia que sufrió Valery Parra en una ciudad. Valery Parra fue muy violentada porque yo soy huilense y hace 9 años vine a salvaguardar mi vida aquí, porque Colombia es un país súper violento para las personas sexualmente diversas, y llegué aquí también a una ciudad que es muy violenta para quien yo soy, para las humanidades trans, para las humanidades que ejercen el trabajo sexual. Entonces desde ahí decidí volverme activista, alzar la voz y no permitir más vulneración de derechos humanos, y con base a mis violencias estoy construyendo una vida más tranquila, más sana para quienes están caminando de la mano conmigo. Gracias, Valery, por toda esa labor que has hecho, todo ese camino que has emprendido, no desde la victimización y revictimización, sino para facilitarle un camino precisamente a todas las personas que están pasando por lo mismo, o que desde el desconocimiento fuertemente pueden cometer estas imprudencias. Vamos aquí a darle la palabra a una persona del público que quiere manifestarse con una reflexión o con alguna pregunta a propósito de todo lo que está discurriendo aquí. Una mezcla de las dos bien llegada. Bueno, muchas gracias pues como por esta invitación. Me parece súper pertinente el tema y las claridades pues que nos está haciendo Valery, y quería como preguntarle y también al mismo tiempo contarle, no sé si ustedes han accedido a los programas que desde la alcaldía y la gobernación tienen para la población. Y lo otro lo digo por mi experiencia, porque yo trabajé pues como en la gobernación,
Y en el periodo pasado había un programa que se llamaba Antioquia Reconoce su diversidad sexual y de género, donde a partir de ese programa, porque anteriormente todo el tema de diversidad y de inclusión se tenía adscrito a la Secretaría de Salud, porque se veía como un tema, como una enfermedad, que las personas que eran de la población LGBTI eran enfermas, entonces se trataba desde la Secretaría de Salud. Y en el periodo pasado se creó pues dentro del plan de desarrollo ese programa y ya empezamos a ver esta población como una población diversa, así como trabajamos los afro, los indígenas. Es una población que también pues tiene igual derechos y debe acceder pues como a todos los programas que tienen las entidades públicas. Y se empezaron desde ese cuatrienio a crear en los municipios las mesas diversas, donde pues no fue fácil porque muchas personas pues no iban y eran como tímidas, por lo que tú decías que han sido violentadas, rechazadas o que creen que las personas LGTBI del municipio son la loca, la que sale en tacones, la que hace el baile, la que hace el show y no las miraban con otras capacidades que tenían. Y en alrededor de esas mesas nos encontramos con una cantidad de personas súper tesas, súper preparadas, que tenían pues una capacidad de dar. Muchos de ellos, por ejemplo, empezaron a vincularlos en las alcaldías, a trabajar las mesas de género, ayudar a agrupar estas personas para que conjuntamente con los programas de la administración y de la gobernación pudieran hacer parte y que esas personas se identificaran y empezaran ese proceso de que se reconocieran, no como la loca o como decimos como la puta del pueblo, la alborotada del pueblo, sino con esas capacidades. Y en esta administración se continuó con el programa y se tiene un programa que se llama Antioquia Región Arcoíris, donde se han seguido fortaleciendo esas mesas diversas en los municipios, y hay otro programa que es el programa de masculinidades alternativas, donde también se ha venido trabajando todo ese machismo patriarcal que nos caracteriza, donde también hemos empezado a entender que los hombres también son víctimas de violencia, ¿cierto? Que los hombres desde ese patriarcado, desde la infancia, siempre los niños, usted no llore que usted es el hombre de la casa, que usted no puede llorar, es que eso es su función, es que no sé qué, entonces desde pequeñitos se han criado, entonces como empezar a ver que los hombres también lloran, que los hombres también se enamoran, que los hombres pueden hacer crochet, porque eso es un arte, pues una habilidad que tienen, entonces también se ha venido pues como trabajando desde la gobernación, y yo sé que ha sido de mucho impacto en los municipios y hay personas referentes frente a los trabajos que vienen haciendo por dignificar como esta población. Entonces no sé si de pronto han tenido acceso o han tenido contacto como con esos programas, porque también sería muy interesante, porque ustedes traen un trabajo pues de muchos años luchando por ese reconocimiento, por esa igualdad, por ese respeto, y que de pronto puedan pues como aunar esfuerzos y mirar cómo seguir como trabajando en pro de esos derechos. Muchas gracias. Bueno, pues yo no desconozco que sí desde la administración y la gobernación hay programas que están apostándole a cambiar y acompañar y a tratar de luchar también por los derechos humanos de las diversidades, pero estos programas a la final son muy delimitantes, son muy cerrados en participación, por los recursos, por los indicadores, entonces eso hace parte de la gran violencia. Lo digo específicamente porque no pensé que lo ibas a mencionar, pero desde la Secretaría de Inclusión Social hay un programa que se llama Por Mis Derechos, que es especialmente para las putas. Bueno, en la alcaldía le dicen prostitutas, para las prostitutas. Es un programa muy bonito, está muy bien estructurado, pero nadie le hace veeduría. Y estos recursos no se están aprovechando de la manera adecuada, se los roban. Entonces como que también desde la institucionalidad hay gente que está en un puesto pero no tiene la empatía
a la comunidad o a la población que está acompañando y sobrepone el prejuicio personal, que eso imposibilita la realización de su función como persona de la institucionalidad. Eso yo lo digo con propiedad porque yo trabajé para la oficina por mis derechos de secretaria de Inclusión Social y fue el escenario más violento en el que yo he estado. Mi oficina la habían puesto primero por allá en un baño para que nadie me viera, en el segundo piso al rincón, porque pues, ay, qué pena que a una puta la vean aquí trabajando, aunque yo nunca he visto, porque ese es otro prejuicio que siempre nos han caricaturizado. Ay, es puta, entonces, ¿dónde están las mallas? ¿Dónde está el escote? ¿Dónde están los tacones en puntilla? ¿Dónde está el maquillaje exuberante? Yo soy puta, yo ejerzo actualmente trabajo sexual y yo salgo a trabajar de esta manera. Entonces está el prejuicio de que nos tenemos que ver de cierta manera para poder ser reconocidas. Y si nos vestimos de esta manera, podemos ser violentadas fácilmente. A lo que pasó con lo que te contaba de los cerramientos que hay en la ciudad, en el Parque Lleras y en la Plaza Botero, que estaban persiguiendo a las mujeres que se vestían como putas. Así no lo fueran. Porque ahí hubieron muchas denuncias de chicas que no trabajaban en el trabajo sexual, pero que les gustaba vestir con minifaldas, con escote, y la policía no las dejaba entrar. Entonces como que también desde la institucionalidad se vuelven violentos con tanto prejuicio, con tanto requisito, con tanta falta de conocimiento y sororidad y empatía, porque muchas veces, no digo que todos porque conozco personas y humanidades que les abrazo y les agradezco, aunque no hay que agradecer porque también es su función. Y los recursos son los de los impuestos que pagamos todos los colombianos. Entonces, si alguien está en un cargo público es porque tiene la obligación de ejercer ese puesto con todos los principios, los valores y las obligaciones que este puesto tiene. Entonces, como que también nos volvemos como que, ay, gracias por hacer algo por mí. No, es tu obligación. Tú eres funcionaria pública, tú tienes un cargo acá, entonces como que es tu obligación de respetar a las trabajadoras sexuales porque no las respetan en ese programa, porque lo que le importa es cumplir indicadores sin mirar si están violentando, sin saber si están estigmatizando, porque también esos programas que hace la administración municipal es ver como que, ay, salve a una prostituta de la calle. A nosotras nadie nos salva, ni queremos que nos salven. Nosotras solo queremos que nos acompañen y nos den la libre elección de decidir si queremos seguir ejerciendo o no. Porque todo el mundo necesita trabajar y todos trabajan, ¿por qué? Por un pago para pagar sus beneficios, sus necesidades, sus gastos esenciales, estudio, alimentación. Entonces no vengamos a tener el prejuicio que es el trabajo fácil, el trabajo sexual, porque a quien me dice a mí personalmente me dice, es que las putas ejercen el trabajo sexual fácil. Yo le digo, es fácil, vente un día conmigo, yo te visto, te maquillo, te paro en una esquina, yo te vigilo que no te violenten y trabajas todo el día para ver si es fácil. Entonces como que también ayudamos a hacer pedagogía desde nuestros sentires y nuestras realidades. Y aquí también quiero sacar a acotación lo que tú dijiste. Es muy diferente la dinámica de una persona de ciudad a una persona de pueblo. Y también en el mencionar y en el autorreconocimiento. Hay personas en los pueblos que se siguen identificando como maricas, como travestis, y les gusta que le diga que es la loca del pueblo, pero no por eso tienen que invisibilizar que tienen un don, que tienen un quehacer, que son personas que aportan al tejido de la construcción social de ese municipio o que pueden ejercer un cargo público, porque no separan la vida profesional de la vida laboral. La vida personal, cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, pero siempre se están metiendo como que en la vida personal de las diversidades para cuestionar como que trabajas en la alcaldía, entonces no tienes que ser tan boleta, no tienes que hacer estos espectáculos, no tienes que portarte de cierta manera, y lo mismo pasa con nosotras. A mí me dieron trabajo como puta y me dijeron, ya no puedes estar en la calle por ahí parada porque como tú perteneces a la alcaldía, ya no puedes ir a plantones, ya, o sea, como que a uno lo cohíben de seguir haciendo lo que uno es, entonces como que también se vuelven escenarios violentos. Como tratando de rehabilitarlas, por así decirlo. No, bueno, dignifiquemos esto, tú puedes seguir siendo parte de la sociedad y no buscando precisamente como salir de ese mundo que precisamente se ponen códigos muy despectivos. Miremos acá, quiero resaltar muy fuertemente esa violencia idiomática en la que se entra y en cómo le hacen resistencia, es
usted dice que puta es despectivo, voy a sentirme orgullosa de esto y lo resignifican. Marica es despectivo, pues mi gremio se llama así y nos dicen así y estamos orgullosos. No me diga de otra forma. ¿Cómo nos voltean precisamente en ese discurso que en su momento se dio en un código fuertemente despectivo y cómo van a volverlo a tornar a su favor? Y bueno, no, es que, dígame así, que me siento mucho más cómoda. Resignificar el insulto. Total. Entonces, qué buena estrategia eso, porque pensamos que es puta y ya. Y no hace nada más, no es ama de casa, no es madre, no es nada más, y se están volviendo, nos están mostrando un montón de escenarios y toda esa ese ser polifacético que son y que incluyen, que me parece muy especial en este caso, un gran ejemplo, reconocerse como sujetos de derechos y sujetos políticos, porque Valeria es fuertemente una mujer muy empoderada en su discurso, desde lo político, desde ese quehacer consciente que debemos tener todos esa responsabilidad. Soy alguien vulnerado, busco quién o me vuelvo quién, ¿cierto? Me vuelvo quien me salve. Nuevamente, antiheroína. Esa estrategia es desarmar al que nos quieren violentar, porque siempre han utilizado la palabra puta para violentar como insulto. Entonces, si yo de entrada le digo soy puta, ¿qué más tiene para insultarme? Y se quedan callados. Entonces, como que también es una estrategia de resignificar ese insulto, porque siempre ha sido un insulto. Entonces, como que yo soy la puta, no soy cualquier puta ni tu puta, pero soy una puta empoderada. Por eso es que también hice parte de Putamente Poderosas, que es una organización social que le apuesta a acompañar y a darle herramientas a las trabajadoras sexuales del centro de Medellín. Fue la única que creyó y acompañó el trabajo sexual en pandemia, porque ni la misma administración pudo dar solución a esta gran problemática, porque nadie podía estar en la calle. ¿Y cuál era nuestra oficina? La calle. Entonces desde ahí empezaron los comparendos, las golpeadas por la policía, las persecuciones, las violencias. Entonces desde Putamente Poderosa empezaron a dar mercados, ayudas económicas, talleres a los niños, iban hasta los inquilinatos a darle taller, educación a los hijos de las putas. Entonces cabe resaltar también esta organización que se ha puesto la camiseta, que está siempre ahí todavía liderando procesos con el trabajo sexual en la ciudad de Medellín. Perfecto, entonces démosle paso precisamente a esa inquietud que tenía acá altamente pendiente, que nos hables un poco como de estas organizaciones, de estos colectivos que han surgido a propósito de promover los derechos de las trabajadoras sexuales. Ella lidera dos muy importantes, nos va a comentar, es la cofundadora de estas dos grandes organizaciones, pero ha hecho sororidad y alianza y han empatizado en articulaciones muy fuertes con muchos más. ¿Nos puedes hacer como un recorderis de todas esas listas, algunos listados pues de organizaciones afines y de pronto cómo podríamos acceder a información si de pronto puntualmente alguien quiere vincularse o conocer un poco más sobre estas? Bueno, pues les cuento, yo soy activista hace 15 años, porque decidí no permitir más violencia, porque como mujer desplazada, mujer transgénero y trabajadora sexual he sido violentada en diferentes escenarios de todo Colombia, porque conozco gran territorio colombiano y he trabajado en muchas cosas porque el destino así me ha puesto la oportunidad. Al llegar acá a la ciudad de Medellín empecé a buscar estas organizaciones, hice parte de la Red Popular Trans, después de Antioquia Trans, después de, se me dio la oportunidad de un diplomado por la Universidad de Antioquia, Facultad de la Medicina, de que las 5 mujeres trans íbamos a estudiar COVID, VIH en contexto de COVID, porque fue recién llegó el COVID, y estas 5 mujeres estudiamos y creamos Musas, que es una nueva organización que yo la creé y la fundé, pero pues por cuestiones de la vida solté, sigue caminando en la ciudad. Y de ahí a mí me gustan mucho los medios de comunicación porque siento que manejar la información y comunicarla es una herramienta muy poderosa, y desde ahí, desde Musas, teníamos un componente comunicativo que se llamaba Petra, que era periodismo trans, y desde ahí empezamos a hacer contenido, denuncias, a informarle a la ciudad, pero con ese enfoque diferencial, con ese lenguaje inclusivo, porque los medios de comunicación hasta se vuelven violentos cuando transmiten una noticia con personas diversas. Cuando asesina a una persona trans siempre le dicen Juan, murió Juan, alias Daniela. Entonces como que no respetan nuestros nombres identitarios, nuestra identidad. Entonces desde ahí nace la idea de comunicar desde Petra, pero queríamos que Petra fuera algo más que comunicación. Entonces un día a cualquiera le surge la idea a Valeria Parra de que Petra se tenía que transformar en personas en tránsito.
que es una colectiva para, por y con personas que transitamos, que nos queremos quitar tanta etiqueta en la sociedad porque somos personas con diferentes nombres y ya si es hombre trans, mujer trans, hace parte de la intimidad de ese ser, que no tienen que exponerlo para una entrevista laboral, para tener un diálogo en la universidad, en la calle, en una tienda. Entonces como que estamos haciendo pedagogía para que la gente siga transitando a la par con nosotras, para desencasillar que transitar es solo pasar de hombre a mujer y de mujer a hombre, sino que todos los seres humanos transitamos cualquier situación que nos moviliza el cuerpo. Es decir, una pérdida de un familiar, una ruptura amorosa, la pérdida de un semestre, todo eso nos moviliza sentimentalmente, hay que transitar ese dolor. Entonces desde Petra, Personas en Tránsito, acompañamos diferentes procesos, pero con un enfoque fundamental o prioritario para personas trans. Y desde allí lideramos como el Yo Marcho Trans, que es una marcha que se desliga, o la contramarcha al Pride, que la hacemos todos los meses de julio, ya llevamos 4 años, y a raíz de que a mí me dieron la única opción de ser trabajadora sexual o puta, yo dije hay que hacer algo con esto, hay que liderar algo. Entonces nace la idea de, hace un año estamos caminando con tal de educarnos primero qué es sindicato, por qué sindicalizarnos, cuáles son los beneficios de pertenecer a un sindicato, porque siempre que uno dice y se menciona desde algo, empiezan los de afuera a atacarlo, a cuestionarlo, a preguntarle, para de pronto ridiculizar. Entonces nos educamos a algunas personas y estamos tratando de conformar este sindicato que se llama Sintrasetsa, Sindicato de Trabajo Sexual de Antioquia. ¿Por qué? Porque las dinámicas del trabajo sexual aquí son muy flotantes. Nos reconocemos como población flotante, que estamos un día en Medellín, otro día en Río Negro, otro día en Caldas, otro día en otro municipio y viceversa. Las de los pueblos se vienen a trabajar acá y regresan a dormir a su casa. Entonces somos población flotante. Entonces queremos desde el sindicato abarcar todo el departamento de Antioquia y ya después de empezar a hacer acompañamientos, talleres y proyectos en el territorio, nos vamos a expandir a todo Colombia, porque la idea de Valery Parra personalmente y del sindicato es sindicalizar a todas las putas, a todas las prostitutas y a todas las trabajadoras sexuales de Colombia, para que no permitamos más vulneración de derechos humanos, para que no permitamos más que nos traten como víctimas y para que se empoderen de este ejercicio y decidan cuándo hacerlo, con quién hacerlo, cómo hacerlo y cuánto cobrar. Entonces desde ahí me empodero por mi vida personal, la vulneración de derechos humanos, a seguir alzando las voces, no solo por mí, sino por todas las que me rodean, por todas las chicas, por todas las personas. Y como defensora de derechos humanos, como tú lo dijiste, no invisibilizo el acompañamiento a hombres que también violentan, porque cuando uno es defensor de derechos humanos no tiene que delimitar a decir que con los que me caen bien o con los que conozco, que pasa mucho con los activistas aquí en la ciudad de Medellín. Defienden a los pares, defienden a los cercanos, defienden a los que le caen bien y a los que no, sí los violentan. En mi ser, en mi activismo, en mi liderazgo, soy defensora de derechos humanos en general. Estoy en contra de cualquier vulneración de derechos humanos que le hagan a cualquier persona y a cualquier humanidad. Entonces desde ahí me empodero. Nos obligaron a estudiar, nos obligaron a empoderarnos, nos obligaron a conocer de Plan Nacional de Territorio, nos obligaron a conocer de política pública, nos obligaron a conocer sentencias, decretos constitucionales, y ahora que estamos empoderadas ya les incomodamos, entonces vamos a seguir incomodando. Gracias, Valery, qué reversión tan fuerte. Yo quisiera, como para ir cerrando de pronto así muy rápidamente, algo que pensaba como que era importante, como un simple ejemplo, solo mencionarlo, y el rebote tan nulo que llega con estas fechas. 3 de marzo, ¿cuál es la efeméride de 3 de marzo? Si alguno la sabe, levante la mano. 17 de diciembre, 20 de septiembre, que se acerca, 2 de junio. Si le sonó alguna conocido, perfecto. Todas son efemérides alrededor del trabajo sexual. El 2 de junio es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. El 3 de marzo es el Día Internacional de los Derechos de la Trabajadora Sexual. El 17 de diciembre es el Día Internacional del Fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. Y precisamente el 20 de septiembre se acerca esta efeméride de las trabajadoras sexuales que lanzan su grito de independencia.
pidiendo sus derechos. Esas efemérides que no se queden solo en eso, pues que ni siquiera sabíamos que existían, ni siquiera sabíamos ubicarlas, como bueno, no las comparto, no las celebro, algo así, pero sin siquiera saber como que si existen allí, se van a quedar en un calendario, se van a quedar en un discurso hueco, y cuál es también nuestra participación como sujetos coexistentes en esta comunidad, en esta sociedad que nos tiene que doler el otro, porque que el gobierno esté fallando implica que nosotros no estamos exigiendo, estamos hablando desde privilegio, desde la comunidad, desde como no es mi discurso, entonces no me duele, no me concierne. ¿Y qué ha hecho? En una parte, algo bueno, que es volver a estas chicas diosas de sus propios designios, las ha vuelto musas de sus propias relatos y de sus propias narraciones épicas, las ha vuelto navegadoras de sus propias, buscadoras de sus propias Ítacas. Entonces tenemos un montón de ganancias, pero ellas son en este momento la minoría. Hay muchas otras que todavía siguen tribulando por allí sin saber que son sujetos de derecho. Volvámonos nosotros parte fuerte de este activismo que las acompañe un poco, no desde la victimización, que ya vemos que no lo necesitan, ese código marginal. Volvámonos en este caso solidarios y realmente empáticos. Eso no se queda en declararles una fecha para que hagan lo que quieran. Hay un símbolo muy importante que se declaró con estas efemérides, ese símbolo de la sombrilla roja. Representa una vez en Venecia un caminar, un 2 de junio, caminaron por toda un callejón así impresionante, una obra bellísima, de un performance muy lindo, apropiándose porque no tenían derechos, les tocaba trabajar desde lo clandestino, desde esa marginación que las hacía sujetos muy vulnerables. ¿Y qué han hecho ellas? Abrir su sombrilla roja. Nosotros la invitación que queremos dejar de Polifonías de Género es que abramos metafórica y simbólicamente nuestra sombrilla roja, marchemos con ellas. Muchas gracias, Valerie. Si quieres dar como unas últimas palabras de cierre, hacer una última invitación. Y por aquí hay 2 personas en el público que también muy brevemente nos comentarán un par de cositas. Bueno, pues yo les invito a que nos sigan en redes sociales. En Instagram manejamos toda la agenda puteril de Medellín. En Sintra Setza tenemos actividades como olla comunitaria, plantones, brigadas de salud. La gente que se quiera sumar, estudiantes practicantes, bienvenidos para que estén, acompañen y conozcan de primera mano las humanidades y las realidades de quien ejerce el trabajo sexual. Y desde Petra Personas en Tránsito también nos pueden encontrar como Petra Personas en Tránsito en Instagram, Facebook, Twitter, para que sigan también esta agenda de las personas trans en la ciudad de Medellín y que asistan a Puta, Cadeneta y Chisme, que es un espacio de Putamente Poderosas, donde por medio de las manualidades cogemos de conversación las realidades que se presentan en la ciudad con las vulneraciones de derechos humanos a las personas que ejercen el trabajo sexual, y aparecen como Putamente Poderosas en Instagram y Facebook, y allí pueden ver todo el calendario de todas las actividades. Asistan, conozcan, úntense de la realidad para que suelten esos prejuicios que ni siquiera son propios y puedan ayudar y avanzar y acompañarnos en este proceso de la reivindicación de derechos humanos. Gracias, qué fuerte. Las 2 personas que quieran comentarnos. Hasta aquí. Bueno, yo quería también pues como agradecer el espacio pues a Fomento Cultural por este espacio tan importante, a Valeria por todos sus aportes, y yo quería como una última, no sé si pregunta o reflexión también, y es que dentro de todo el trabajo pues que vienen realizando por los derechos, para no seguir pues revictimizando a esta población, yo también siento que entre los mismos colectivos también se violentan, o sea, entre ellos también hay discordia, disputas, se pelean, que quiere figurar esta, que no, que entonces ahí también yo pienso que dentro del trabajo de trabajo pues por los derechos y que no se violenten de externos, dentro de los mismos colectivos también se debe propender por el amor y por el respeto entre ellos mismos, ¿cierto? Que ellos entre ellos mismos no se violenten y que se respeten y se acepten, porque cada uno
pues ejercerá su profesión, prostituta o no. Entonces también creo que es bien importante trabajar esa parte del amor propio y del respeto de ellas mismas, porque uno mismo se debe valorar, uno mismo se debe respetar, y si yo no me valoro, no me respeto, pues nadie lo va a hacer. Entonces creería que también es muy importante como trabajar ese aspecto desde todo lo que has venido pues como realizando. Muchas gracias. Sí, yo te complemento un poquito. Los seres humanos nos educaron para competir, en general, sin poner etiquetas si es hombre, mujer, gay, trans, lo que sea. A la humanidad nos enseñaron y nos educaron a la competencia. Es que desde pequeño usted tiene que ser mejor que su amiguito. Es que usted tiene que verse mejor que el vecino o que sus primos. Siempre nos codificaron con esa competencia. Entonces no vamos a etiquetar o a estigmatizar que solo se pueda ver en la población. Sí, claro, se ve. Pero internamente, por eso es que hacemos estas ollas comunitarias y estos compartires para poder unirnos en la diferencia. Aquí no hay que obligar a nadie que tiene que pensar como uno o como todas, o que este colectivo tiene que pensar como el otro, sino que aceptarnos y unirnos en las diferencias de pensamiento, de expresión y de ideas, para que entre todas podamos seguir surgiendo. No es fácil, eso pasa en todos los entornos y esferas sociales y laborales, pero seguimos encaminados a que nos unamos, porque esa es una estrategia del gobierno nacional de Colombia. Debilitarnos y fracturarnos para poder derribarnos. Entonces tenemos que cobrar esa confianza para poder en masa seguir luchando por los derechos humanos que se nos han vulnerado. Buenas tardes. Bueno, me encanta poderlas escuchar porque es también desde el sentido de personas que están ahí siempre abiertas. Pero me inquieta algo, han logrado mucho en el proceso pedagógico y en lo que es la sororidad. Por ejemplo, ¿cuál sería el llamado que tú le harías a todas las comunidades desde esos dos enunciados, que son esa sororidad, que los hace engrandecer y que cada vez se van como que acoplando más y ayudando más? ¿Cuál sería esa gran, pues, como versión que tú les darías? Hola, yo tengo una final de pronto para hacer rápida la pregunta, y la idea es si de pronto de la cantidad de organizaciones que tú haces parte y que has estado liderando, hay de pronto algún análisis o algún estudio que hable en las universidades o las instituciones universitarias cuántas personas ejercen el trabajo sexual. ¿Existe ya de pronto un estudio o un sondeo que nos dé esa realidad también, que es supremamente evidente? No existe ninguna caracterización, y eso es lo que le estamos exigiendo en el proyecto de ley de la regulación del trabajo sexual, a que inicien por una caracterización, porque esa es la gran problemática. Desde la alcaldía de Medellín quieren dar soluciones con propuestas, pero ni siquiera saben qué quieren las trabajadoras sexuales. Cuando fue el cerramiento de la Plaza Botero, la alcaldía dio una feria de artesanías y puso unas tienditas, unos puesticos, y a nadie le interesaba. Eso fue un presupuesto perdido. Entonces, primero, para partir con soluciones reales y que se aprovechen al 100%, hacer una caracterización general, una caracterización integral de quiénes son sus familias, cuál es su escolaridad, cuáles son sus edades, su territorio, para poder tener unas soluciones reales y mejor aprovechadas partiendo de ahí. Y a lo que decía la compañera, le voy a responder. Nosotras estamos haciendo la campaña de que se sumen a la regularización del trabajo sexual. ¿Por qué? Porque quien se ponga en contra de la regularización del trabajo sexual está beneficiando delitos sexuales. Entonces, que cada quien elija de qué lado quiere estar. Porque si esto sigue siendo en la clandestinidad, los que son actores de delitos sexuales siguen haciendo de las suyas, aprovechándose de menores, aprovechándose de personas migrantes indocumentadas y aprovechándose de mujeres frágiles, porque colombianas hay muy frágiles que no quieren hablar, les da miedo hablar y siguen permitiendo que abusen de ellas sexualmente o que haya la explotación sexual. Entonces, como que invitarle a la población a que conozca cuál es la diferencia entre trabajo sexual, delito sexual y por qué queremos hacer la regularización y de qué lado va a estar. Porque si no está en favor de la regularización es porque quiere seguir beneficiando a estas personas que se están aprovechando de las humanidades, porque nosotras también rechazamos delitos sexuales y acompañamos a las mujeres que son víctimas de delitos sexuales.
Muchas gracias. Yo creo que vuelvo a traer unas palabras que en su momento en otro espacio de Fomento Cultural mencioné. Creo que se va a volver incluso una especie de lema informal, y son unas frases, una palabrita que hace parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que dice que hay un lugar reservado en el infierno para las personas que en tiempos de opresión y en tiempos de crisis conservan la neutralidad. Entonces, para que miremos cuál es ese peso de mantenernos callados, mantenernos silentes, mantenernos en el privilegio y en la burbuja moral, en la burbuja conductual. Este ha sido nuestro primer espacio de Polifonías de Género. Gracias a todos, gracias Valerie fuertemente por el discurso que regentas, tan valioso, tan vigente, tan incendiario, tan necesario en este momento, pegarnos esa revolcada social y esa revolcada también emocional de todo lo que traes. Muchas gracias a ustedes por hacer posible estas Polifonías de Género. Esto ha sido Emputadas, Putas y Libertas. Muchas gracias. Y nada para las putas sin las putas. Listo. Tenemos tres últimas invitaciones para cerrar. El lunes 2 de octubre a las 10 de la mañana tenemos la segunda mesa violeta de acá del Politécnico. Nuestra segunda invitación va a tener un tópico muy especial: las masculinidades y el rol del hombre. Vamos a tocar desde diferentes aristas nuevamente ya este discurso. Y recordemos que el 25 de octubre vamos a tener el segundo espacio de Polifonías de Género. Aquí en esta ocasión vamos a tocar un tema vital, también muy bello, muy sanador, muy importante, que estemos navegando sobre el arte como medicina. Las mujeres que se vuelvan ritual, las brujas que vuelven a aparecer en la sociedad, ya con las escobas de pronto transformadas en otras cosas, pero nuevamente revivir esa magia ancestral y esos saberes que ellos han heredado y que quieren volver como a desempolvar. Les recordamos que este espacio va a ser retransmitido. Síganos en redes sociales de El Poli, por si de pronto se los perdieron en la puesta sincrónica. Asincrónicamente también de manera en diferido pueden acceder a este material. Esto ha sido todo por hoy, por este espacio. Gracias. Nos vemos.